todos. Primero consultarles si es que pueden ver la presentación y si se me escucha bien. Ok, muchas gracias. Entonces, comenzamos. Esta noche, bueno, primero me presento, si es que no se acuerdan de mí, para los que no me conocen. Mi nombre es Lynn Maris Macías Rocha. Soy voluntaria de Filial La Paz desde hace ya 4 años más o menos. Pertenezco a la unidad de socorro y desastres y actualmente también estoy como aspirante a instructora de primeros auxilios. En esta ocasión les voy a dar los temas de lesiones osteoarticulares y desmayo y conmoción cerebral. Entonces vamos a comenzar con lo que son las lesiones osteoarticulares. Si tuvieran alguna consulta, alguna duda, levantan la manito o de repente me interrumpen para poder hacer la pregunta y nada, los ayudo en lo que pueda. Entonces, comenzamos. Primero, ¿qué son las lesiones osteoarticulares? Tenemos que son lesiones que se producen a nivel del cuerpo de un hueso o a nivel de los cabos articulares. No es más que eso, es una definición bastante sencilla y es algo que pueden memorizar para el examen, sobre todo, que puede que ingrese ya sea en el segundo parcial o en el examen final. Después ahí tenemos un cuadro de lo que son las articulaciones y los huesos que pueden ser afectados. Ahora, para comenzar, tenemos lo que son las fracturas. ¿Y qué son las fracturas? No es nada más que la ruptura parcial o total de un hueso. Y se clasifican según la forma y según la presentación de la lesión. Tenemos que según su forma pueden ser fracturas completas, cuando el hueso se fractura totalmente, y fracturas incompletas, cuando el hueso no está fracturado en su totalidad, y de acuerdo a la edad de la persona puede llamarse fisura en personas mayores y en los niños puede ser una fractura en tallo verde. Según su presentación, tenemos lo que es una fractura cerrada o simple, que no es más que cuando la piel no tiene lesiones a nivel de la fractura. Luego tenemos, según su presentación, de nuevo, la parte de lo que es la fractura abierta o expuesta, donde la piel está penetrada o se ve la exposición de los cabos, es decir, los bordes a las puntas del hueso fracturado. Ahora, dentro de las causas tenemos violencia directa o indirecta, torsión brusca, contracciones bruscas, también predisponentes como la edad o enfermedades. Por ejemplo, se da más que todo en adultos mayores con enfermedades, por ejemplo, como lo es la osteoporosis. Y ahora vamos a ver los signos y los síntomas. Tenemos lo que es la deformidad, donde el hueso o la articulación van a tomar una forma inusual o un ángulo no natural. Después tenemos la sensibilidad, donde el punto de fractura puede estar muy sensible. Tenemos edema y cambio de color, donde la hinchazón a causa del líquido que se encuentra entre los tejidos puede demorar varias horas en aparecer. Y también va a haber un cambio de color, puede que sea más rojo y más caliente. Tenemos lo que es la impotencia funcional. El paciente no va a poder mover la extremidad o si lo hace va a ser con mucho dolor y mucha dificultad. Va a presentar muchas veces entumecimiento y hormigueo, es decir, esto puede ser una señal de que hay un daño en los nervios. Después tenemos el dolor. Obviamente va a existir un dolor en el lugar de la lesión. En casos de fracturas abiertas, fracturas expuestas, podemos tener lo que son los fragmentos, donde va a haber fragmentos de hueso y tejido que van a estar expuestos a través de la piel.
y donde vamos a poder ver que el llenado capilar es mucho más lento y va a tardar más de 2 segundos. Y por último tenemos lo que es la crepitación. ¿Qué es la crepitación? Si el paciente se mueve, puede escucharse un sonido áspero que es causado por el roce entre los extremos de la fractura. Este signo no debe ser provocado porque pueden dañarse los nervios o los vasos sanguíneos circundantes. Y ahí tenemos un ejemplo de edema y cambio de color. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en caso de encontrarnos con una fractura? Primero, vamos a realizar el tratamiento a problemas de lesiones que pongan en riesgo la vida del paciente. En fracturas abiertas generalmente se van a encontrar con una hemorragia y lo primero que tenemos que hacer es controlar el sangrado profuso. No debemos aplicar presión directa en el sitio de la fractura y tampoco debemos intentar retirar los fragmentos del hueso expuesto, porque podemos generar mayor lesión a nivel de esa extremidad. Ahora, en cuanto a los primeros auxilios como tal, lo primero y lo más importante, como siempre, va a ser la seguridad personal. Lo segundo va a ser evaluar al paciente. Si el paciente se encuentra consciente, vamos a explicar el proceso para evitar temor en el paciente o, en su defecto, si el paciente se encontrara inconsciente, a la persona que lo esté acompañando. Vamos a realizar el tratamiento de nuevo a los problemas que pongan en riesgo la vida del paciente. Y vamos a controlar lo que es el pulso distal. Nosotros hemos aprendido en la anterior práctica a tomar el pulso radial, función neurológica, es decir, sensibilidad y motricidad. Y vamos a preparar el material para realizar la inmovilización. En este caso vamos a utilizar férulas, vendas de sujeción, vendas triangulares, y ahí tenemos un ejemplo. En la práctica del siguiente fin de semana es que ustedes van a ver lo que son las férulas y las vendas de sujeción. Otro paso muy importante, el más importante de hecho, es que tenemos que inmovilizar las articulaciones por encima y por debajo de la fractura para evitar que el movimiento natural genere mayor lesión a nivel de la fractura. Vamos a aplicar hielo o compresas frías sobre el área de la lesión, y todo esto para prevenir el shock. Ahí podemos ver un ejemplo de una inmovilización. Ahora nos vamos a lo que son las luxaciones. Antes de eso, ¿alguien tiene alguna consulta o alguna pregunta o alguna duda tal vez? ¿Nadie? Ok, entonces continuamos. Entonces, luxaciones. La definición de luxación es el desplazamiento permanente y total de los cabos de una articulación. Cuando es permanente y parcial, se denomina subluxación. Los signos y síntomas son similares a los de las fracturas, entonces vamos a ver dolor que se incrementa al intentar mover la articulación. Vamos a tener impotencia funcional, donde el paciente no va a poder mover la extremidad o nuevamente lo va a hacer con mucha dificultad o con dolor. Ahí tenemos un ejemplo. También va a haber edema. Y nos vamos a lo que son los primeros auxilios. Se va a tratar del mismo modo que una fractura, es decir, vamos a inmovilizar la extremidad afectada. Vamos a utilizar férulas, vendas de sujeción, vendaje triangular, si de ser necesario, y como les había mencionado, de nuevo lo van a ver igual en la práctica que sigue, y también han visto parte de ello en la práctica anterior del domingo. Ahora nos vamos a lo que es un esguince. En la definición tenemos que es el desplazamiento momentáneo de los cabos de una articulación producida por un movimiento brusco, violento o exagerado. Entonces,
Como ese desplazamiento momentáneo va a volver a su sitio original, pero va a existir una serie de signos y síntomas que vamos a ver a continuación. Otra vez son similares a los de las fracturas. Va a haber dolor, va a haber deformidad porque va a haber inflamación del área, va a haber impotencia funcional, es decir, de nuevo va a mover la extremidad con mucho dolor y con dificultad y va a haber edema también. Vamos a ver que va a tener daño a nivel de los ligamentos de la extremidad que está siendo afectada. Ahora, razones para inmovilizar en casos de esguinces es para evitar el dolor, para prevenir o minimizar las complicaciones, ya que puede existir daño a los músculos, a los nervios o los vasos sanguíneos causados por los bordes por la lesión. De nuevo, otras razones para inmovilizar tenemos que puede ocurrir laceración de la piel, que va a hacer que una fractura cerrada se convierta en una fractura expuesta. Es decir, en casos de esguinces vamos a ver, de repente, cuando el paciente está inmóvil, no va a haber mayor problema, pero si nosotros hacemos movimientos o hacemos que el paciente genere movimientos que causen dolor o molestias, podemos lesionar aún más la extremidad afectada y llevar a un problema mucho mayor. Va a haber restricción del flujo sanguíneo. Puede que haya un sangrado excesivo debido a la inestabilidad de la extremidad y de repente parálisis como causa de la lesión de los nervios. Para los primeros auxilios vamos a utilizar vendajes, como lo hemos visto en la anterior sesión, y eso sería todo en cuanto a lesiones osteoarticulares. Si tienen alguna consulta o alguna duda, tenemos tiempo en este momento, así que pueden preguntar. ¿Todo claro? Ok, entonces vamos a tener un receso de 2 minutos, luego vamos al siguiente tema y nos vemos a las 18:26.
Bueno, para concluir, continuamos con el siguiente tema, que es desmayo o lipotimia. En la definición tenemos que es un estado de malestar repentino con pérdida parcial o total de conciencia que dura unos minutos a causa de la disminución en la irrigación sanguínea al cerebro. Ahora, un dato importante al respecto es que utilizamos la palabra lipotimia para referirnos a un desmayo en caso de primeros auxilios, pero desde un punto de vista fisiológico son cuadros similares, pero no son lo mismo. Pero de nuevo les digo, para primeros auxilios los utilizamos como un sinónimo. ¿Cuáles son las causas para esto? Pueden ser emociones fuertes, aire viciado. Dentro de emociones fuertes pueden ser tanto emociones negativas como estrés excesivo, como emociones de alegría, ¿cómo se puede decir? De repente que hayan sido súbitas, pueden ser emociones de alegría súbitas, y como les decía, por estrés sobre todo. Aire viciado, cuando, por ejemplo, nos encontramos en lugares cerrados que carecen de ventilación y hay muchas personas, o como cuando ocurre acá en la ciudad de La Paz con bastante frecuencia, que son durante las gasificaciones. Si se encuentran en medio del problema, puede que sufran de un desmayo y bueno. Otras causas también son el dolor o la insolación. Otras puede ser en el dolor, por ejemplo, muchas personas que padecen de migrañas, muchas veces pueden ser tan extremas que van a causar que la persona sufra un desmayo. Y bueno, en la insolación. Dentro de los signos y síntomas tenemos debilidad repentina, piel pálida, sudoración fría, puede haber caída súbita al suelo, inconsciencia pasajera, respiración superficial y pulso débil. ¿Qué es lo que vamos a hacer para ayudar a una persona que haya sufrido de un desmayo o de una lipotimia? Primero vamos a trasladar al paciente a un lugar con ventilación, sea en exterior o en un ambiente más abierto y con menor cantidad de personas. Vamos a aflojar las prendas de vestir de la persona. Ahora, esto puede ser un poco controversial, por eso si es que se encuentran personas alrededor, como se había mencionado en las prácticas anteriores, siempre traten de informar a las personas que están mirando lo que están haciendo para evitarse de problemas ustedes. Vamos a colocar al paciente en posición de Trendelenburg, es decir, vamos a elevar las extremidades inferiores a 30 centímetros por encima del nivel del suelo. Pueden utilizar una silla, pueden utilizar ropa abultada para poder lograr que las piernas del paciente estén por encima de 30 centímetros, como les había mencionado antes. En caso de que el paciente esté consciente, vamos a pedirle que se siente, que coloque la cabeza entre las rodillas y hacer que tome aire por la nariz y expulse por la boca, haciendo ejercicios de respiración por lo menos durante 1 minuto. En general, nosotros acompañamos durante la realización de este ejercicio. Ahora nos vamos a lo que es conmoción cerebral y antes de esto, si es que tienen alguna duda o alguna pregunta, háganmelo saber y si no, continuamos. Ok, continuamos entonces. Entonces, ¿qué es una conmoción cerebral? Es una lesión interna que afecta a la bóveda craneana y al cerebro, es decir, se da un traumatismo craneoencefálico, ocasionada por un golpe directo o como consecuencia del desplazamiento de la cabeza después de un golpe. Ahí tenemos algunos ejemplos. Se da bastante en deportes de contacto, como lo es el boxeo, artes marciales, durante la ocurrencia de un accidente automovilístico, sobre todo a grandes velocidades, deportes como el fútbol, básquetbol, entre otros.
Y para el diagnóstico debemos tomar en cuenta 3 criterios importantes. Primero, si el paciente ha perdido la conciencia después del golpe, si es que no recuerda nada del accidente o del incidente, y puede presentar confusión mental, o problemas para sostener trabajos mentales, o presenta alteraciones de la conducta que pueden incluir agresividad. Y ahora, para corroborar estos 3 aspectos, tenemos 2 preguntas importantes que le vamos a hacer al paciente, que son, ¿qué es lo último que recuerda? Y si recuerda detalles del incidente. Dentro de los signos y síntomas vamos a tener inconsciencia transitoria, falta de coordinación, sensación de ruidos en los oídos, que pueden ser pitidos o algún tipo de vibración, pérdida de control de los esfínteres, pulso lento e irregular, cefaleas moderadas, pérdida de memoria transitoria, respiración superficial. Y en cuanto a los primeros auxilios, ¿qué es lo que vamos a realizar? Primero vamos a evaluar el estado de conciencia del paciente, vamos a mantener las vías aéreas libres y vamos a tratar como si fuese una lesión a nivel cervical. Vamos a colocar un collarín cervical si es que lo tuviéramos y si es que supiéramos cómo utilizar este artefacto. Y también colocar al paciente en una camilla rígida. Vamos a controlar los signos vitales, el estado de conciencia y la reacción pupilar, y eventualmente el traslado a un centro médico o en su defecto, si no podemos trasladarlo, nosotros llamamos a la ambulancia. Y esto sería todo en cuanto a estos temas. Otra vez les pregunto si tienen alguna duda o alguna consulta. Al final de la clase, de igual forma, les voy a pasar las diapositivas y con eso estaríamos terminando. ¿Alguna consulta? Sí, una pregunta. Mayormente cuando alguien se desmaya, le hacemos oler alcohol o se le empapa el alcohol, no sé, en las orejas. Es lo más común que, digamos, he visto, ¿no? No sé si eso estaría en contra, por qué, y qué nos recomendaría para evitar estos desmayos. Por ejemplo, muchas veces vienen en etapas o son seguidos. Yo he pasado con una persona en el trabajo que se desmayó, recuperó, pero otra vez le volvió a venir. Entonces, esa es mi consulta y mi duda. Gracias. Ok, muchas gracias. En general depende mucho del estado de salud general de las personas. Hay quienes, dependiendo de si es que tuvieran enfermedades de base o si fueran sensibles a ciertos aspectos. Por ejemplo, hay muchas personas que son demasiado sensibles a los ruidos fuertes que pueden causar un desmayo por estrés o incluso a imágenes con bastantes destellos, que igual pueden causar desmayos, o como había mencionado, en espacios cerrados con demasiadas personas y poca ventilación, generalmente es donde se causan estos. Más que todo se da en adultos mayores y siempre en estos casos, estas personas suelen saber que son sensibles a este tipo de situaciones. Entonces, lo básico y lo primero que hacer es tratar de evitar estas situaciones. Ahora, si no se puede, siempre estar acompañados y de repente advertir a la persona que nos acompaña sobre la posibilidad de que nosotros vayamos a sufrir esto, dado la situación del momento en el que nos encontremos. Sí, lo del alcohol es una práctica común, pero no se la recomienda demasiado porque puede causar irritación a nivel de las fosas nasales, puede causar que la persona reaccione de golpe con reflejos de sobresalto, lo que va a incrementar el riesgo de que si es que se ha caído y se ha golpeado, pueda que se vuelva a caer y se vuelva a golpear de nuevo. Y a la vez, como se está recuperando de forma abrupta, puede que ocurra una falta de sensación de seguridad. Entonces, va a causar tanto distracción para la misma persona como para quienes están realizando la maniobra de primeros auxilios. Pasa que el olor del alcohol es bastante penetrante, entonces
como había mencionado, va a irritar las terminaciones nerviosas de las fosas nasales y tenemos que evitar reacciones bruscas. Es decir, es mejor esperar a que el paciente reaccione por su cuenta y, como había mencionado, lo más importante es llevarlos a espacios donde haya una buena ventilación, no necesariamente afuera, porque pueda que haya mucho calor o haya mucho frío, entonces a un espacio despejado donde no haya muchas personas y haya una buena ventilación. ¿Alguien más? ¿Otra consulta? Y bueno, referido al desmayo, ¿cuánto tiempo sería lo, digamos, lo normal que puede ser un desmayo? 10 segundos, 15, si no reacciona después de un determinado tiempo, ¿qué deberíamos hacer? Ya se supone, o sea, no hacemos nada, esperamos a que reaccione o ¿cómo deberíamos actuar? Ok. Los desmayos no suelen durar mucho, desde un par de segundos hasta unos minutos. Entonces, no es necesario hacer nada. Ahora, puede que durante el desmayo la persona se haya caído, se haya golpeado la cabeza y esto posteriormente haya causado una conmoción cerebral. Si la persona no despierta después de unos minutos, obviamente antes de eso nosotros vamos a verificar la respiración y la circulación. Si no hubiera ninguno de estos, obviamente ya vamos a recurrir a unas maniobras de primeros auxilios, pero como tal, un desmayo, solo un desmayo, dura muy poco. Si es que la persona no se recupera y no se repone por su cuenta, esto nos da indicios de que no es un desmayo, sino que puede ser una conmoción cerebral. ¿Alguna otra consulta? Ok, entonces con esto terminaríamos. Les voy a mandar las diapositivas al grupo y bueno, estudien para sus exámenes. Espero que ayer les haya ido bien, tanto en la práctica como en la teoría, y nos estaríamos viendo el fin de semana. Muchas gracias y tengan una buena noche. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.